La charla vamos a comenzar con una oración que vamos a repetir después de mí. Vamos a ponernos de pie en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos en presencia de Dios y repetimos: Dios mío, espero de tu bondad, por tus promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, la vida eterna y la gracia necesaria para merecerla con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, que pueda gozarte para siempre. Amén. Vamos a sentarnos. ¿Conocen ustedes esta oración? ¿No la conocen? Pues si serían un poco más viejos de lo que son, esta oración es uno de los actos de fe, esperanza, caridad y contrición que siempre se rezaba en la iglesia. Y vamos a ver por qué he elegido esta oración, comprendiendo la charla que tenemos hoy, que es propiciar ambiente favorable para la esperanza. Pautas de San Vicente Pallotti. Todos recordamos el lema del año jubilar. ¿Y cómo es el lema? Peregrinos en esperanza. Entonces, por eso el tema sobre San Vicente Pallotti y su pensamiento, o cómo él vivía la esperanza realmente, porque más que ideas es un ejemplo de vida para nosotros, peregrinos en esperanza. La Iglesia nos invita hoy, en este año, a meditar la esperanza y vivirla. Y primer dato sobre la esperanza, Pallotti veía esperanza siempre en función de las tres virtudes teologales. ¿Saben cuáles son las virtudes teologales? La fe, la esperanza y la caridad. Eso van a ver ustedes, o vamos a ver, en toda la charla va a regresar ese motivo de fe, esperanza y caridad. ¿Qué quiere decir eso que son virtudes teologales? Quiere decir que la fuente de estas virtudes es Dios mismo. La fuente no es un ser humano, sino Dios mismo. Es un don de Dios, es una habilidad que Dios comparte, dona, regala a los creyentes, y a la vez hay que pedir para que Dios nos la dé. Hay que pedir a Dios que nos dé la fe, que nos dé la esperanza y que nos dé la caridad. Y en eso va a ser lo fundamental realmente de la charla de hoy: fe, esperanza, caridad como virtudes teologales. Un poco para recordar San Vicente Pallotti, todos sabemos que fundó la Unión del Apostolado Católico, que es una asociación de los laicos religiosos sacerdotes. Fundó la Sociedad del Apostolado Católico, que somos nosotros, hermanos y sacerdotes pallotinos. Fundó una congregación de las hermanas de la Sociedad del Apostolado Católico, y después, posteriormente, aparecían otras obras e instituciones
animadas por el espíritu de San Vicente Pallotti. Recordamos ya todos, me imagino, que él fue el que animaba a los laicos, daba ese impulso a los laicos, y hoy nos da un impulso como la iglesia que somos, hacia la esperanza. Cuando revisamos los escritos de San Vicente Pallotti, que se llaman Opere Complete, son tomitos así de gruesos, creo que son 13 o 14 por ahí. Muchas veces podemos encontrar cuando las personas le pedían que dé charlas. Él era un predicador bastante importante en Roma. Lo invitaban tan frecuentemente como en Venezuela todos quieren invitar a Padre Sipols, ¿no? Así lo invitaban a Pallotti en Roma, dar charlas. Y podemos en esos escritos de Pallotti encontrar la programación de cada charla, de cada retiro que daba, de cada día de renovación espiritual, que en este año vamos a tener también esos días en la parroquia. Y siempre, o casi siempre, bueno, yo no encontré ni un solo escrito donde no aparecía al comienzo de cada prédica la oración de acto de fe, acto de esperanza y acto de caridad. ¿Qué quiere decir eso? Que eso para Pallotti es fundamento de toda la vida cristiana, la fe, esperanza y caridad. Con eso comienza toda la vida espiritual de Pallotti. Personas que se acercaban a Pallotti y personas que estaban en su obra como hijos espirituales adquirían ese espíritu de orar, de pedir, ¿no? Como hemos dicho, la fe, esperanza, caridad es un don, entonces hay que pedirlo. Y podemos encontrar también en las reglas de la vida pallotina un consejo que da Pallotti, o una frase referente, que eso es fundamento realmente de cada casa, que se llama Santo Retiro. No tengo que explicar eso primero. Santo Retiro es, o deben ser, las casas de los pallotinos. Cuando ustedes entran en casa nuestra, deben sentirse en nuestra casa como en un santo retiro, santo refugio, también llamaba Pallotti, ¿no? Y para estas casas, él dejó una serie de reglas y dice, una de ellas: por el espíritu de fe, de esperanza y de caridad hacia Dios y hacia prójimo, queda fijada la finalidad de todo pensamiento, de toda palabra y de toda operación, que es Dios. ¿Qué quiere decir eso, lo que hemos escuchado de Pallotti? Dios como fuente de fe, esperanza y caridad. Por lo tanto, el fundamento de esas tres, de adquirirlas, es vivir constantemente en la presencia de Dios. Yo recuerdo, eso no tengo aquí escrito, pero recuerdo que descubrí en uno de los escritos de Pallotti que él mandaba a los sacerdotes cantar salmos cuando caminan de habitación a habitación, ¿no? Y por supuesto que en seminario, en corredores se hace silencio, y cuando yo descubrí eso me fui cantando por el seminario, y los superiores me agarraron: David, ¿y tú qué haces acaso? Pues estoy cantando como Pallotti manda. ¿Por qué Pallotti mandaba cantar los salmos? Para concientizar
la presencia de Dios en cada espacio de la casa. Entonces, para poder vivir esperanza, para poder vivir llenos de fe, llenos de caridad, necesitamos estar conscientes que en cada espacio está presente Dios. Dice después Pallotti, deben regular y animar todos los pensamientos, palabras y operaciones de toda la vida, incluso los indiferentes y necesarios para su propia conservación por un espíritu ferviente, humilde fe, esperanza y caridad hacia Dios y hacia vecino. Es deber ser de cada cristiano vivir este espíritu de fe, esperanza y caridad. Y para esto, ay mi Dios, ya pasamos mitad. Para esto, Pallotti da 3 consejos. ¿Cómo es posible vivir la presencia de Dios en cada momento? ¿Cómo es posible vivir el espíritu de fe, esperanza y caridad? Primero es recordar a menudo la presencia de Dios. Vamos a citar a Pallotti porque es interesante lo que él mismo aconseja cómo hacerlo, ¿no? Que todos sabemos que hay que recordar que Dios existe, que está presente, ¿no? Pero ¿cómo él invita a hacerlo? Para mantener el espíritu de fe, esperanza y caridad hacia Dios y hacia los más fervientes, hacia los demás, recordarán a menudo la presencia de Dios. Y por tanto, en todos los lugares de la casa, cuando entren para permanecer ahí algún tiempo o salgan, se arrodillan para adorar a Dios presente por el espacio de una Ave María más o menos. Y observarán todas las reglas y aprovecharán todos los medios ordinarios para recordar la presencia de Dios, para mantener la memoria de la presencia de Dios en la relevancia posible. Serán sumamente diligentes en guardar los sentidos, perseverar la concentración interna. Seguramente que les llamó atención que tienes que entrar a una habitación y tienes que arrodillarte por una Ave María, ¿no? No sé si lo leí bien, ¿no? Entras en una habitación y tienes que arrodillarte para leer para permanecer arrodillado por una Ave María, ¿no? Seguro eso es un poco un gesto acorde a la época de Pallotti, ¿no? Pues hoy no hemos visto que la gente entrando en las casas se arrodilla por una Ave María, ¿no? Pasando de habitación a habitación, ¿no? Pero ¿qué es importante en este gesto? Algunos serían, quizás se arrodillan. Recuerdo una vez cuando hemos pasado los seminaristas, saben, cuando se pasa por la iglesia, siempre en el centro está el sagrario, ¿no? En el frente del sagrario hay que arrodillarse. Entonces, una vez estuvimos en el cine y pasamos de un lado al otro arrodillándonos enfrente porque pensábamos, olvidamos que no estuvimos en la iglesia, ¿no? Y la gente se reía. ¿Qué es importante en este gesto? Nosotros necesitamos los gestos que nos ayudan a vivir la presencia de Dios. Quizás hoy nadie se va a arrodillar por 1 minuto, 2 minutos pasando de una habitación a otra, ¿no? Pero tenemos un gesto muy bonito. Algunos de ustedes tienen esto en la casa, un envase pequeño con agua bendita, ¿no? Y cuando pasan, mojan su dedo y hacen la señal de la cruz. ¿Por qué lo hacen? Porque el agua bendita te va a cuidarte, va a protegerte. No, para estar en presencia de Dios, para fomentar
la conciencia de que estoy en presencia de Dios. Hoy día quizás hay otros gestos, pero hay que hacerlos. Algunos dicen, Padre, yo puedo tener imágenes bonitas de África, que son esas imágenes de vudú, de otras religiones, de demonios, ¿no? Yo siempre respondo una cosa, que quizás no es tan malo tener eso, pero yo como cristiano quiero que todo en mi casa me indica que presencia de Dios y no a los demonios. Y ponemos nosotros, ¿no?, los cuadros de los santos, la cruz. Hay una costumbre muy bonita tener la cruz en la entrada de la casa. Muchos de ustedes tienen altares en la casa pequeños donde rezan, ¿no? Todo eso, dice Pallotti, nos ayuda a vivir en espíritu de fe, esperanza y caridad. Y a veces lo dejamos así a lo light, ¿no? Lo tengo, pero con mucho polvo, porque no paso ahí, hay que cuidarlo, hay que poner una florecita, ¿no? Recordando que eso es para Dios. No quiere decir que adoramos las imágenes, sino queremos recordar que Dios está con nosotros en cada momento, en cada lugar. Entonces, primer consejo de Pallotti, recordar a menudo la presencia de Dios, con nuestros gestos, con los adornos en los espacios donde vivimos. Aquí quiero hacer una acotación, que muchos, o no muchos, algunos, cuando entran aquí, no entran saludando a Dios. Entrando a la iglesia, a veces lo que hacemos es un bochinche, saludando a todos menos al dueño de la casa. Entonces, fíjense, eso nos ayuda cuando venimos aquí a acercarse, a arrodillarse en frente del Señor, nos ayuda a concientizarme. Estoy en presencia de Dios. ¿Comenzó la misa o no? Igual, estoy en presencia de Dios. ¿Llegaron los curas o no llegaron? No importa. Estoy en presencia de Dios. ¿Ok? Segundo consejo. Segundo consejo es apreciar el recogimiento. Apreciar el recogimiento. Dice San Vicente Pallotti, tendrán gran estima por el recogimiento interno como medio necesario para conservar y aumentar más la memoria de la presencia de Dios y por consiguiente el espíritu de fe, de esperanza y de caridad. Cuando entras en tu casa, quizás es así que primero lo que prendes es televisión o radio o computadora para que suene algo, ¿no? Eso nos dispersa, eso nos saca de la presencia de Dios y nos hace concentrarnos en otras presencias. Y dice Pallotti, si quieres fomentar en ti fe, esperanza y caridad, necesitas vivir en el recogimiento. ¿Por qué? Porque desde el silencio de tu corazón, desde el silencio de tu alma, Dios te habla. Entonces, ahí hay que hacer un examen de conciencia. ¿Qué es, cómo yo vivo mi día a día? ¿Me disperso o vivo en recogimiento, concentrado en el Señor? Tercer consejo, sencillo y que casi siempre se repite ese consejo, una vida de oración, la vida de oración. Recordar a menudo la presencia, vivir el recogimiento y vivir la vida de oración. Esta vida de oración formará en todos una excelente disposición para hacer bien las oraciones vocales y la oración mental,
y como la práctica asidua, humilde y confiada es el gran medio infalible para hacer descender las gracias y bendiciones divinas, para nuestra mayor santificación y para el progreso de las obras. La vida de oración. Aquí habla de oración vocal y mental. A veces los sacerdotes dicen en la misa, ustedes tienen que responder fuerte, en voz alta, firme, ¿no? ¿Y qué hacen ustedes? Mientras más calladito, me veo más bonito, ¿no? Cuando haces oraciones vocales con esa firmeza, con esa fuerza firme, eso aumenta tu fe, tu esperanza y tu caridad. Aumenta porque cuando hablas con la persona, no hablas susurrando, sino para que la persona escuche, ¿no? Y cuando estamos en oraciones queremos que Dios nos escuche. Y alguien puede decir, pero yo lo tengo en mi interior, igual escucha. Sí, es verdad. Pero tu gesto, tu postura, tus respuestas, no las necesita Dios. Las necesitas tú para fomentar tu fe, esperanza y caridad. Y otra parte de oraciones son oraciones mentales, quiere decir meditación, lección divina. Ahí estar en presencia de Dios, hablar con Dios y escucharlo. Fíjense que nosotros muchas veces rezamos como unos loros. A veces yo pienso que los evangélicos tienen razón, que nosotros rezamos como loros porque repetimos, pero sin conciencia. Y cuando viene y les pedimos aquí, mira, vamos a hacer silencio en adoración, ¿no? Yo a veces pienso que o yo no hablo bien español, que eso es lo más seguro, porque ustedes seguramente entienden. Entonces cuando Andrés y yo hablamos que hay que orar en silencio y ustedes cantan más fuerte y más canciones todavía y multiplican oraciones, es porque Andrés y yo no sabemos expresarnos bien seguramente en lo que queremos. Pero este silencio, ese encuentro personal con Dios, podemos interrumpirlo con el ruido de oraciones. Cuando vas repitiendo, no te detienes, no tienes ese momento, esa postura de silencio con Dios, estás haciendo ruido con oraciones. Entonces Palotti dice, hay momento para oraciones vocales y eso hay que decir firmemente, fuerte, como hablarías con Dios realmente. Y hay momentos cuando hay que mantener silencio, hablar a solas, como se habla con un amigo, ¿no? Y esas dos posturas unidas fomentan la fe, el amor y la esperanza en nosotros. Ya terminando porque ya pasó el tiempo, pero quiero hablarles de la recompensa que Palotti veía. Cuando vives la fe, esperanza y caridad, hay una recompensa hermosísima. Como recompensa de la esperanza, obtendrás la posesión de Dios de tal manera que por toda la eternidad podrás decir, Dios es mío, el Padre es mío, el Hijo es mío, el Espíritu Santo es mío. Toda la Santísima Trinidad es mía. A mí me recordó eso cuando tuve un encuentro con una niña de 3 años y cuando visité su familia, ella me dijo, a todos dijo eso, el Padre es mío. Entonces los papás querían explicarle, no, el Padre es de todos nosotros, no, Él es mío. Esa confianza de niño, esa relación entre niño y padre, esa relación es recompensa de vivir en el ambiente, el espíritu
de fe, esperanza y caridad, a través de recordar la presencia de Dios, del recogimiento y de una oración viva. El mundo nos enseña lo contrario. Por eso tantos católicos andan amargados, porque no viven esa recompensa. No se atreven a luchar por estar en presencia de Dios, por el recogimiento. Si yo te digo, apaga televisor en tu casa, ¿me vas a decir, tú eres un loco? ¿Cómo es posible eso, no? Pero ese es el camino que nos da la recompensa, que Dios es mío. Está tan dentro de mí que lo poseo de alguna manera. Hermosísima recompensa. Y yo creo que todos los que estamos aquí anhelamos esta recompensa. Amén.